Señor. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 6. Hechos 12, 1 al 6, dice así para la gloria de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con las cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Gracias al Señor por esta palabra, que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Tiempo atrás algo prediqué de esto, hoy día quisiera detenerme en otras cosas, en otros puntos acá, y hablar un poquito acerca de la enseñanza que nos dejan los tiempos de aflicción. Si entendemos la enseñanza que nos dejan los tiempos de aflicción, podemos dar lugar también a el año del deleite, al deleite en nuestras vidas, si tomamos la enseñanza de los tiempos de aflicción. Y como hemos dicho en otros mensajes, amados, la vida cristiana no está exenta de tiempos difíciles. La vida cristiana no está exenta de tiempos difíciles. Aún siendo hijos de Dios, atravesamos momentos de aflicción que muchas veces no entendemos. ¿Amén? ¿Me hago entender? Así pasa, porque a veces vienen enfermedades, problemas familiares, crisis económica, persecución o pruebas inesperadas. Y muchas veces entonces nos preguntamos por qué Dios permite esto en mi vida, o qué propósito tiene este dolor que estoy padeciendo, o qué me quiere enseñar el Señor en esta situación. ¿Qué tengo que ver, entender, o qué tiene el Señor que mostrarme en medio de esta situación? Y aquí en el capítulo 12 de Hechos nos muestra uno de los momentos más duros de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Herodes comienza aquí la persecución de la iglesia. Y no solo la persecución de la iglesia, sino la persecución de sus pastores, de sus líderes de la iglesia de ese tiempo. Y es por eso que Jacobo, el hermano de Juan, es ejecutado. Y Pedro es encarcelado con la intención también de matarlo, ¿ya? Y humanamente todo parecía perdido. Todo parecía perdido. Y se presenta allí un tiempo de crisis para la iglesia, para el liderazgo, para los ministros de ese tiempo. Se presenta un tiempo de crisis muy, muy fuerte. Y mire, en medio de todo eso, Dios está presente. En medio de ese tiempo de crisis, de que todo parece que está perdido porque la persecución es intensa, ya han matado a lo que es cierto, a quien es el líder allí, o era el líder importante, que es Jacobo, asesinado.
y la persecución se presenta. Pero aquí Dios estaba haciendo algo. Dios estaba enseñando a su pueblo lecciones. Y son lecciones, hermanos amados, que también la iglesia de hoy necesita aprender. Lecciones, enseñanza en tiempo de crisis, lecciones, enseñanza en tiempo de aflicción, que la iglesia de hoy también necesita aprender. Y como cristianos tenemos que comprender, amados, que las aflicciones no vienen para destruirnos. Diga conmigo, las aflicciones no vienen para destruirme. Amén. Las aflicciones no vienen para destruirnos, sino que vienen para enseñarnos. Diga conmigo, las aflicciones vienen para enseñarnos. Y estas vienen para ayudarnos a madurar espiritualmente. Vienen para ayudarnos a crecer en fe. Dios no desperdicia, por así decirlo, ningún dolor. Dios no desperdicia ningún dolor. Cada prueba es oportunidad en la cual el Señor nos instruye. Cada prueba, hermano, que nos toca vivir, es allí el Señor instruyéndonos. Nos corrige y nos lleva a una fe más madura. A una fe más madura. Y al reflexionar aquí en este pasaje del libro de Hechos capítulo 12, 1 al 6, podemos reconocer que los tiempos de aflicción son como enseñadores o maestros que Dios usa para enseñar verdades espirituales. Y son verdades espirituales muy importantes para nuestra vida espiritual, que si no está ese tiempo de aflicción, jamás lo hubiésemos podido entender. Jamás de los jamases, como dijo alguien, lo pudiésemos entender. Por eso digo que esos tiempos de aflicción son como verdaderos maestros que Dios usa. Y a veces maestros que no queremos mucho. ¿A cuánto les tocó en el colegio, en la escuela, un maestro que a usted no le gustaba? Pero te enseñaba de una o de otra manera. O era un maestro así muy exigente, usted no lo quería para nada. Le ponía a usted nervioso, nerviosa. Pero con el tiempo dice, sin embargo, por ese maestro que me hacía sufrir, aprendí. Y aprendí muchas cosas. Así pasa con los tiempos de aflicción. Son como maestros que Dios usa para enseñar verdades espirituales muy importantes para nuestra vida. Y respondamos entonces la pregunta, ¿qué nos enseñan los tiempos de aflicción? ¿Qué realmente nos enseñan los tiempos de aflicción? Primero que nada, quiero decirle que los tiempos de aflicción nos enseñan a depender completamente de Dios. Los tiempos de aflicción nos enseñan a depender completamente de Dios. Mira lo que dice Hechos 12:5. Libro de los Hechos 12:5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Y qué hacía Dios por él? O sea, la iglesia más que nada elevaba a Dios oraciones. Hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él.
Y el apóstol Pedro estaba en una situación muy complicada. Dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba preso, estaba custodiado por soldados romanos. Definitivamente era una situación en la cual humanamente no había mucho que se pudiera hacer para ayudarlo. En la cárcel y custodiado. Pero la iglesia hizo lo único y lo mejor que podía hacer. ¿Qué hizo la iglesia? Orar. Hacer oración por él sin cesar. Continuamente, perseverantemente, con constancia. Oración por Pedro, oración por Pedro, oración por Pedro. Yo creo en esa oración intensa, perseverante, hasta ver la respuesta, hasta ver la gloria de Dios, hasta ver lo que Dios hace y tiene que hacer en esa vida o en medio de esa situación. La iglesia hace lo mejor que podía hacer, oración sin cesar por él. Es decir, hermanos amados, vemos acá que no se rindieron por lo difícil que parecía la situación, sino que decidieron completamente, depender completamente del poder de Dios, depender completamente del poder de Dios. Y en tiempo de aflicción se ora y se aprende a depender completamente en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En los tiempos de aflicción, hermanos, que debemos enfrentar, tenemos que comprender que sin importar qué tan difícil o qué tan complicada parezca la situación, debemos confiar en el poder de nuestro Dios. En el poder de nuestro Dios. Dice Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Entonces, ¿en quién vamos a confiar en el tiempo de aflicción? Aquí esto nos enseña también la importancia de la unidad de la iglesia para clamar juntos al Señor. Amén. La importancia de la unidad de la iglesia para clamar juntos al Señor. ¿Qué dice Santiago 5, 13 al 16? Santiago 5, 13 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos o a los pastores de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos o pastores de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. No diga, estuve enfermo y nadie me fue a ver, nadie me visitó. Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos, que son los pastores de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos amados? Que en los tiempos de aflicción aprendemos a depender completamente de Dios. Tienes un tiempo de aflicción en el cual quizás estás pasando, ese tiempo de aflicción te debe enseñar a depender completamente de Dios. A veces pasa lo contrario, que andamos dependiendo de los hombres, andamos dependiendo de el amigo, que quien me pueda ayudar, de los médicos y de tanta gente, y ponemos como sostén el brazo del hombre y no ponemos el brazo fuerte del Señor para sostenerme. Es en los tiempos de aflicción donde debemos aprender, y es la enseñanza que debe dejarnos el tiempo de aflicción, es que debemos depender completamente de Dios. Diga conmigo, en mi tiempo de aflicción que me toque vivir, debo aprender a depender completamente de Dios. Eso te debe enseñar el tiempo de aflicción. Primera enseñanza de este maestro que no nos gusta mucho, pero esa primera enseñanza es
en el tiempo de aflicción es depender completamente de Dios. Amén. El tiempo de aflicción también nos enseña algo más, y es a confiar en el Señor y aceptar su voluntad. Diga conmigo, en tiempo de aflicción debo confiar en el Señor y aceptar su voluntad. ¿Qué dice Hechos 12:6? Hechos 12:6. Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira, este versículo nos muestra un detalle muy interesante. Pedro estaba, ya lo sabemos, ¿dónde? En la cárcel, custodiado por soldados. Y posiblemente el día siguiente Herodes lo mataría. Eso era lo más seguro y probable, que Herodes diera la orden para el otro día ser muerto, asesinado. Pero a pesar de todo, hermano, ¿qué pasó? Dígame usted, ¿quién duerme si sabe que al otro día lo van a matar? ¿Quién duerme si sabe que tiene ya un juicio declarado, decretado, que al otro día vas a ser muerto? ¿Quién va a dormir en esa condición? Pero esa noche el apóstol Pedro pudo dormir. Si cuando tenemos que pagar una cuenta nomás al otro día, una deuda, estamos nerviosos. ¿Ah? Mi hermano Carlos se puso nervioso ya. No va a tomar agüita. Entonces, si tenemos algo que pagar, no podemos dormir. Aquí a este varón le tocaba la muerte. ¿Ah? Qué terrible, hermanos. Pero dice que esa noche pudo dormir. Y en esa noche, yo no creo que alguien le haya dado una pastillita, un diazepam, una melatonina, algo para dormir y descansar. En ningún caso. ¿Podría él dormir estando en tan gran... Ahí sí. Se le fue la carga. Mire, aquí la respuesta es bien sencilla. Él pudo dormir. ¿Por qué cree usted? Porque confiaba en Dios. Pudo dormir porque confiaba en Dios. ¿Usted puede dormir? Y a lo mejor si no está durmiendo, ¿no será que está faltando confiar un poquito más en Dios? En entregarle tus cargas, tus luchas, tus penas, tus preocupaciones. Él pudo dormir, el apóstol Pedro pudo dormir porque confiaba en Dios. Él sabía que ya sea que el Señor lo liberara o que muriera, todo estaba bajo la voluntad de Dios. A veces nos falta eso, entender que Dios está en el control de todas las cosas. Que si le estoy buscando, le estoy adorando, le estoy sirviendo, le estoy perseverando en su palabra, Él toma el control de todas las cosas. Y entonces el apóstol podía confiar en el Señor, que ya sea que el mismo Señor lo liberara o que él tuviese que morir, todo estaba bajo la voluntad de Dios. El Salmo 3, versículo 5, Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová el Señor me sustentaba. Amén. Qué hermoso, hermano. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor Jehová Dios poderoso me sustentaba. Dormí como un guaguito, decía un varón. ¿Cómo dormiste? Como un guaguito.
¿Ah? Es decir, me acosté, pasé de largo y desperté súper bien, tranquilito. Así el Señor quiere hacerlo contigo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso del dormir como un guaguito es porque cuando la gente antigua, yo escuchaba mucho decir a mi mamá que cuando el bebé chiquito está alimentado, se le ha quitado sus pañales sucios, se le ha lavado y se le pone pañal limpio, nuevo, y la mamá le ha dado pechito, ¿cierto?, de su leche, el niño va a dormir súper bien, limpiecito, alimentadito, va a dormir súper bien. ¿Por qué? Porque hubo una mamá que se preocupó de él y lo sustentó. Y dice el versículo, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Qué hermoso, hermano. Acuéstese así, cada noche, confiado, porque el Señor es el que te sustenta. Amén. Mire, nosotros también, al igual que el apóstol Pedro, podemos tener paz en cualquier situación, si confiamos que todo está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Amados, podemos tener paz. Como dice el himno, puedes tener paz en la tormenta. Gloria a Dios. Al igual que Pedro, podemos tener paz en cualquier situación si confiamos, aprendemos a confiar que todo está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Es decir, nuestra vida no depende de las decisiones de los demás. Nuestro futuro no depende de lo que otros quieran o de lo que otros digan. Nuestro futuro está en las manos de Dios. En eso debo descansar cada día. Amén. Den un aplauso lindo al Señor. Mi vida está escondida en Dios, decía el salmista. Mi vida bajo sus alas está muy segura. Confiemos en que todo está dentro de la voluntad de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Salmo 16:5, ¿qué dice? Salmo 16:5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, es decir, lo que viene, lo que está por venir. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hay una versión que es la palabra de Dios para todos, que dice así, la PDT: Señor, tú eres mi aliento, lo único que poseo de valor. Señor, tú eres mi aliento, lo único que poseo de valor. ¿Cuántos pueden decir aquí hoy día, Señor, tú eres mi aliento y eres lo único de gran valor que yo poseo? Lo de gran valor no son tus posesiones materiales. Lo de gran valor no es el trabajo que realizas o desarrollas. Lo único de gran valor se llama Dios. Y usted tiene que declarar aquí como el salmista, Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor, porque si el Señor me faltara, nada soy. Tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la cual bebo para saciar mi sed espiritual. Y dice aquí, Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo, mi futuro está en tus manos. Y vaya, ¿en qué manos? Las manos de Dios, las manos de poder. Así como el apóstol Pablo lo expresa también en Romanos 14:8, él dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la confianza. Esa debe ser nuestra seguridad. Así que, amados, ¿qué nos
enseñan los tiempos de aflicción? Ya hemos dicho que los tiempos de aflicción nos enseñan a depender completamente de Dios. El tiempo de aflicción es un maestro que te viene a enseñar a ti y a mí a depender completamente de Dios. El tiempo de aflicción nos debe enseñar a confiar en el Señor y a aceptar su voluntad, con alabanza, con adoración, y Él te sacará en victoria, como lo hizo con Pedro. Amén. Pero hay algo más que nos enseña el tiempo de la aflicción, y es que nos enseña que para Dios no hay situaciones imposibles de resolver. El tiempo de aflicción debe enseñarnos que para Dios no hay situaciones imposibles de resolver. Hechos 12, 7 al 10, ¿qué dice? Hechos 12, 7 al 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Bueno, ya sabemos, hemos predicado otras veces de este mismo pasaje, y sabemos entonces y entendemos que Pedro estaba preso. Herodes se sentía victorioso. Herodes ya había mandado a matar a Jacobo y ahora venía, cierto, la vida de Pedro. Y Herodes se sentía en victoria, pensaba que estaba destruyendo a los apóstoles, al liderazgo de la iglesia de ese tiempo. Herodes pensaba que ya nada más podían hacer los cristianos y se sentía realmente victorioso. ¿Y la iglesia qué hacía? La iglesia solo podía orar, porque era tiempo de persecución. ¿Y qué pasaba mientras el pueblo oraba? Como dijo el hermano Dani Berríos en su cántico, Dios está trabajando. Él no duerme. Yo quiero decirte que Él no duerme, que Él está trabajando por ti ahora mismo. Él está trabajando en medio de esa situación, solo alábale. En la prueba, alábale. En el momento de dificultad, alábale. En la tristeza, alábale. En la prueba, alábale. Dios está trabajando. Pedro preso, Herodes se sentía en victoria, la iglesia oraba. Y mientras la iglesia oraba, Dios estaba trabajando. Y el texto aquí nos muestra que un ángel del Señor entró allí en la cárcel. El texto nos dice que una luz resplandeció en medio de las cadenas, se rompieron y cayeron de las manos de Pedro. Y las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que las puertas de esa situación difícil se van a abrir para ti. Las puertas de la enfermedad se van a abrir para que fluya la sanidad. Las puertas de la falta de dinero, de recursos, se van a abrir para que fluya la prosperidad para tu vida. Las puertas de la falta de trabajo se van a abrir en el nombre del Señor para que fluya una puerta abierta y dé lugar a un trabajo próspero, un trabajo que te bendice y que solo Dios lo sabe dar. En el nombre del Señor, Dios envía a sus ángeles para que se abran puertas. Cadenas y ataduras caigan en el nombre del Señor.
Se van a abrir las puertas de la cárcel que puedan oprimirte, se abrirán milagrosamente. Créelo, si aprendes la enseñanza y no te quejas, no te lamentas y aprendes la enseñanza en medio de la situación que te pueda estar tocando vivir. Hay puertas que se van a abrir, solo confía, solo alábale, solo adórale, mi hermano querido. Muchas veces en la aflicción pensamos que Dios se olvidó de mí. Muchas veces en medio de la aflicción pensamos que Dios no está haciendo nada. Mi oración, quizás dices tú, no está siendo escuchada y te cansas de orar y le pides a otros que oren y tú piensas que tu oración ya no es escuchada. Pero mira, esta historia aquí de Pedro en la cárcel nos enseña una gran verdad. Y una gran verdad que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia debemos comprender, que aunque nosotros no veamos nada, Dios nunca está de brazos cruzados. Dios nunca está allí mirando y solo observando. Y es por eso que la palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 121:4, Salmo 121:4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su iglesia. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda al Urbis. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Gustavo, el que guarda a Carlos, a Ismael, a mi hermana Rebeca, a Joel, a mis hermanos allá atrás y a todos los que están aquí en este lugar. El Señor no se dormirá ni se adormecerá, no va a cabecear el Señor dormitando, porque Él ha decidido guardar tu vida, abrirte las puertas de par en par que están para ti y son de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No se adormecerá el que te guarda, el que te cuida. Es el Dios Todopoderoso. Así que, amados, cuando no vemos salida, cuando no vemos esperanza, Dios ya tiene preparado el camino. Dios ya tiene preparado el camino. Cuando pensamos que las puertas están cerradas y a veces muy cerradas, el Señor ya tiene la llave en su mano, que trae satisfacción y alegría cuando llegamos a casa y no encontramos las llaves. Y usted dejó cerrado, dejó puerta principal cerrada, puerta del jardín cerrada, y se dio cuenta que ahora viene de vuelta y no tiene las llaves. Y está esperando que el otro de la familia llegue y que sí tenga las llaves. Y llega el otro y tampoco las trae. Y está esperando al tercero de la familia. Este sí trae las llaves. Y llega y tampoco trae las llaves. Y ya ha pasado 15 minutos, media hora, 45 minutos y están pensando ustedes en la última posibilidad. Que apuesto que mi mamá se llevó las llaves. Y cuando viene dando vuelta en la esquina y usted le dice, ¿trae las llaves? No, pues si las llaves te las pasé a ti. Nadie tiene las llaves. Pero queda una esperanza, que llegue el papá. Y el papá llega y pregunta, ¿qué hacen aquí afuera? Las llaves, pues estamos esperando las llaves, nadie las trae. A ver, aquí están las llaves. Oh. Ya, salgan que voy a abrir. Y abre la puerta y es, ay, menos mal. Y en invierno, hacía un frío y no podíamos entrar. Y en verano ya no dábamos más por el calor, estábamos aquí todos, los 4 miembros de la familia, a la sombra del manzano. Y qué satisfacción cuando ya aparecieron las llaves. Cuando pensamos que las puertas están cerradas, bien cerradas, el Señor tiene la llave en su mano para abrir la puerta de bendición para tu vida. Mira, las aflicciones nos enseñan y deben enseñar las aflicciones que el Señor está obrando.
que el Señor está actuando, que el Señor está haciendo lo que Él tiene que hacer. Y Él está haciendo y obrando aunque todavía no veamos el milagro completo. Porque a veces queremos ver el milagro completo. Y no, hermano, usted comience a creer antes. Usted comience a alabar antes. Usted comience a adorar antes y a dar gracias antes al Señor. No espere ver el milagro completo. Así no funciona. Hágalo antes. No deje llevar su vida por la mirada de sus ojos físicos, por las circunstancias. El profeta Habacuc declaró que ya él no miraba circunstancias. Y aunque la higuera no diera fruto y no hubiese animales en la majada, en el rebaño, él con todo iba a seguir creyendo y confiando y poniendo su esperanza en el Señor. Las aflicciones nos enseñan a creer que el Señor está obrando, aunque todavía no veamos el milagro completo. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos de aflicción, aunque dolorosos, nunca están fuera del control de Dios. Diga conmigo, los tiempos de aflicción, aunque dolorosos, nunca están fuera del control de Dios. En medio de ellos el Señor nos enseña a depender más de Él, a unirnos como iglesia en oración, a confiar plenamente en su voluntad y a recordar que no existen imposibles para el poder de Dios. Mira, lo que para nosotros parece un final, para Dios es el inicio de tu milagro, bendito sea su nombre. Por eso, en lugar de desesperarnos, debemos aprender a mirar las pruebas, nuestras pruebas, como oportunidades para crecer en fe y conocer más profundamente a nuestro Señor. Muchas veces, si no hubiésemos pasado por esa prueba, jamás hubieses conocido a Dios en la dimensión que le conoces ahora. Bendito sea Dios. Debemos aprender a mirar nuestras pruebas como oportunidades para crecer en fe, conocer más profundamente a nuestro Señor. Que cada aflicción, amados hermanos, cada aflicción nos acerque más a Cristo. No te alejes, sino que cada aflicción nos acerque más a Cristo, fortalezca nuestro corazón y nos permita experimentar su fidelidad de una manera real y personal. La aflicción debe acercarte a Dios y debe fortalecerte en fe y conocer más y más de la fidelidad de Dios de una manera real y personal en tu vida. La aflicción, la prueba, siempre debe dejarnos una enseñanza, porque Dios no ha perdido el control, porque Dios no se ha alejado de ti. Amén. Así que, amados hermanos, hagamos un repaso y decirte de atrás hacia adelante, las aflicciones nos enseñan que para Dios no hay situaciones imposibles de resolver. Las aflicciones nos enseñan a confiar en el Señor y a aceptar su voluntad, que siempre es la mejor, divina y perfecta. Y las aflicciones nos enseñan a depender completamente de nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta palabra. Cierre sus ojitos allí donde está. Levante sus manitos y dígale al Señor, necesito aprender más de ti. Necesito aprender y entender que en toda situación algo tú me estás enseñando, algo tú me estás mostrando. Dígale, necesito aprender más de ti. En el nombre de Jesús necesito aprender más de ti. Señor, ayúdame a depender completamente de ti. Señor, en medio de toda aflicción, ayúdame, Señor, a confiar en ti y aceptar tu voluntad. A veces a la fuerza quiero hacer prevalecer mi voluntad sin entender que tu voluntad es mucho mejor. Ayúdame, Señor, a confiar en ti en medio de la aflicción. Señor, ayúdame y enséñame
que en medio de la aflicción no hay nada imposible para ti. Para el que cree, dice tu palabra, todo es posible. Todo es posible, todo es posible para aquel que cree. En el nombre de Jesús, descansamos en ti. Señor, descansamos en tus promesas y te damos gloria y alabanza en esta hora. Te entrego todo, Señor, te entrego todo, te entrego mis preocupaciones, te entrego esta situación de aflicción. Yo solo quiero alabarte, yo solo quiero adorarte. Y en medio de mi alabanza y de adoración, tú estás trabajando, estás obrando, estás actuando y estás haciendo todo favorable y beneficioso para mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, siga orando mi hermano, siga orando allí donde está. Y quizás tú estás en una aflicción. Yo te invito que puedas, si deseas, venir aquí adelante, yo pueda orar por ti. Si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad y reconoces que es algo que te aflige en el corazón, estás en el lugar indicado para pedir ayuda, para venir con esa aflicción delante del Señor. Si hay alguien en esa condición, sientes que la palabra te ha hablado, yo te invito a que vengas aquí adelante y elevar juntos una oración de fe por tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que te bendiga, mi hermano. Si hay alguien más, hoy seguimos en victoria. Hoy entregamos todo al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si hay alguien más, a entregar, a renovar fuerzas, renovar fe. Si estás en alguna aflicción, quizás en lo material o del alma, trae delante de ti esa aflicción. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.